Continuamos ahora entonces con lo que es la parte articular del miembro superior. Antes de empezar a explicar cualquier articulación tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos de la articulación que a nosotros nos interesa, ¿sí? Y que es la que nos van a pedir que expliquemos. Que básicamente van a ser el nombre propio de la articulación, las superficies articulares involucradas, la clasificación de esa articulación, ¿sí? Qué género y qué subgénero es, los medios de unión que tiene y los movimientos que realiza, ¿sí? La primera articulación que vamos a ver entonces va a ser la articulación esternoclavicular. Esta articulación va a estar formada por lo que son las carillas articulares del extremo medial de la clavícula, que se articula con la escotadura clavicular del manubrio del esternón, como vemos acá. El género de esta articulación va a ser una diartrosis, ¿sí? Y el subgénero va a ser de encaje recíproco. Ahora, ¿qué medios de unión encontramos? Vamos a encontrar una cápsula articular fibrosa, ¿sí? Que se va a estar insertando en los bordes de estas superficies articulares, un disco de fibrocartílago que va a estar interpuesto entre las dos carillas articulares y 4 ligamentos. Un ligamento esternoclavicular anterior, que es este, que se va a estar insertando en lo que es el borde anterior y la cara superior del extremo esternal de la clavícula, y también se va a insertar en lo que es la cara anterior del manubrio del esternón, e inclusive puede llegar también hasta lo que es el primer cartílago costal. Posterior a este también vamos a tener un ligamento esternoclavicular posterior, que va a tener, digamos, la misma inserción que el anterior, solo que en la cara posterior. Por lo tanto, sería el borde posterior del extremo esternal de la clavícula y la cara posterior del manubrio del esternón, ¿sí? Los otros ligamentos van a ser un ligamento interclavicular, que va a ser este, que va a ir desde lo que es la cara superior del extremo esternal de la clavícula y se va a ir hacia lo que es la escotadura yugular, ¿sí? Y se va a juntar con el ligamento interclavicular del lado contrario, ¿sí? Y van a formar básicamente un mismo ligamento. Después vamos a tener el ligamento costoclavicular, que va a ser este, que vemos acá, que se va a insertar a nivel de la clavícula en lo que era el tubérculo costal, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en la parte ósea de clavícula? Bueno, va a estar inserto ahí, que está ubicado esto en la cara inferior de la clavícula, también en el extremo esternal, y se va a ir, digamos, en dirección inferior para insertarse en lo que es la cara anterior del primer cartílago costal. La siguiente articulación de la clavícula va a ser la articulación acromioclavicular, ¿sí? Que es su articulación distal, en donde va a estar participando la carilla articular de su extremidad distal, justamente, de la clavícula, y la carilla articular que tiene el acromion de la escápula, ¿sí? Esta articulación va a ser una diartrosis plana, ¿sí? Género diartrosis y subgénero plana. Los medios de unión que vamos a encontrar va a ser una cápsula articular, ¿sí? Que la podemos ver acá, y dos ligamentos, un ligamento acromioclavicular superior, que básicamente van a ser engrosamientos de esta cápsula, ¿sí? Que en la imagen no los vemos, pero estaría por arriba de esta cápsula articular. Lo mismo el inferior, estaría en la parte inferior, tanto de la cara inferior del acromion como de la clavícula, ¿sí? Por lo tanto, sus inserciones justamente van a ser alrededor de las carillas articulares que mencionamos recién, tanto en la cara superior de la extremidad acromial de la clavícula como en su cara inferior, y lo mismo en el caso del acromion. Ahora, los ligamentos que realmente, digamos, mantienen a la articulación acromioclavicular en su lugar van a ser estos dos ligamentos de acá, ¿sí? Que son los ligamentos coracoclaviculares. Estos ligamentos, por el tamaño que tienen, ¿sí? Porque son bastante gruesos, van a mantener la clavícula en su lugar y por lo tanto también a la articulación que tiene de manera distal. De estos dos ligamentos vamos a estar encontrando que el más externo va a ser el ligamento trapezoideo,
y el más interno el ligamento conoideo, ¿sí? Estos dos ligamentos, el conjunto, los vamos a llamar también ligamento córacoclavicular, algunas veces, ¿sí? Pero recuerden que se divide en dos ligamentos diferentes. El ligamento trapezoideo, que va a ser este, dijimos, va a estar teniendo su inserción inferior en lo que es el tercio medio de la apófisis coracoides en su parte posterior, ¿sí? Y su inserción superior va a ser a nivel de lo que es la línea trapezoidea, ¿sí? Recordemos que en la parte de clavícula habíamos mencionado que había un tubérculo y una línea. Bueno, el ligamento trapezoideo va a estar justamente inserto en esta línea, que va a estar obviamente en la cara inferior de la extremidad distal o lateral de la clavícula. Por otro lado, el ligamento conoideo va a estar insertándose en lo que es la base de la apófisis coracoides, un poco por detrás del ligamento trapezoideo, ¿sí? Inferiormente. Ven que acá en el modelo no se ve bien lo que estoy hablando, lo muestra de manera diferente, que es lo que les decía al principio de osteo, que a veces las aplicaciones estas no te lo muestran tal cual dice el datajet, pero bueno, al menos nos podemos ir ubicando. Entonces, la inserción superior del ligamento conoideo vendría siendo sobre el tubérculo conoideo de la clavícula, ¿sí? Aunque también estaría incluyendo un poco más lo que es, o sea, no solamente el tubérculo, sino también lo que es la cara inferior de la clavícula, porque es un ligamento más amplio. Acá como que lo han puesto muy chiquitito, pero es más amplio. Ahora, también vamos a mencionar algunos ligamentos que no forman parte directamente de la articulación acromioclavicular, pero que están dispuestos entre estructuras de la escápula, ¿sí? Son los ligamentos propios de la escápula. Estos ligamentos van a ser, primero este, que es bastante amplio, ¿sí? Que va a ser el ligamento coracoacromial. Después vamos a tener este ligamento cortito de acá, que va a ser el ligamento transverso superior de la escápula, ¿sí? Si nos remontamos a lo que les decía de escápula antes, de esta escotadura que es muy importante, del nervio supraescapular, etc. Bueno, acá es donde entra este ligamento transverso superior. Y este que vendría siendo el ligamento transverso inferior, ¿sí? Que también se le puede decir posterior si no me equivoco, que estaría cumpliendo esa función que les había mencionado antes en osteo de escápula, ¿sí? La inserción de estos ligamentos se va a dar en el caso de lo que es el ligamento coracoacromial. Su inserción superior va a ser en lo que es el vértice del acromion, ¿sí? Y su inserción inferior, digamos, como vemos acá, va a estar empezando desde atrás y arriba y va a ir en dirección hacia adentro y hacia abajo, ¿sí? Va a tener como una disposición oblicua hacia adelante, hacia anterior. Y su inserción inferior, decíamos, va a ser en lo que es el borde lateral de la apófisis coracoides, ¿sí? Incluyendo, puede ser un poco la superficie superior de esta apófisis. Y en caso de los ligamentos transversos, vamos a ver que van a tener una inserción medial y una inserción lateral. Lateralmente, este que era el ligamento transverso superior se va a insertar en lo que es la base de la apófisis coracoides. Y su inserción medial va a ser en básicamente el comienzo, o uno de los extremos, en este caso el extremo lateral, del borde superior, ¿sí? Después nos vamos hacia posterior en la escápula y teníamos este cortito que era el ligamento transverso inferior, que va a tener su inserción medial en lo que es el borde lateral de la espina, ¿sí? Y se va a ir en dirección lateral para insertarse en lo que es el borde posterior de la cavidad glenoidea, ¿sí? Muy cerquita del cuello de la escápula también. Muy importante también recordarles que estas articulaciones y estos ligamentos que mencionamos acá, los medios de unión, vamos a estar hablando todavía de cintura escapular, ¿sí? Ahora pasamos a lo que es la articulación glenohumeral. Esta articulación va a ser la responsable de unir lo que es el brazo y el miembro superior, digamos, en su conjunto a la cintura escapular, ¿sí? En esta articulación van a estar participando entonces lo que es la cabeza del húmero, ¿sí? Que recordemos que era un tercio de esfera, ¿sí? Y que va a estar ubicado en lo que es el extremo proximal
de la epífisis proximal del húmero, y la cavidad glenoidea, ¿sí? La cara articular que encontramos en el ángulo externo, ¿sí? de la escápula, que sería esto que estamos viendo acá. Esta articulación se va a estar clasificando como una diartrosis, ¿sí? de subgénero esferoide, o también le podemos decir enartrosis, que es lo mismo. Ahora, los medios de unión que vamos a encontrar acá van a ser, primero, una cápsula articular fibrosa, que va a estar insertándose en lo que es la escápula, sobre el cuello de la escápula, también sobre el borde óseo, digamos, de la cavidad glenoidea, y también en un disco que vamos a mencionar ahora, que se va a llamar el labrum glenoideo. Y en lo que sería el húmero va a estar inserto en lo que es todo el cuello anatómico, ¿sí? Recordemos que era este borde que rodeaba la cabeza. Bien. Después vamos a encontrar este anillo de cartílago, sí, que va a ser el rodete glenoideo, se le llama, o también labrum, que se va a estar insertando en los bordes de la carilla articular glenoide, ¿sí? Y lo que la función que va a tener va a ser aumentar la profundidad, ¿sí? Porque si prestamos atención a lo que es el tamaño de la cabeza del húmero y el tamaño de la superficie articular glenoidea, vamos a ver que los espacios son medios pequeños, en especial en lo que es la carilla articular escapular, ¿sí? Entonces lo que va a hacer este anillo es aumentar la profundidad y por ende la superficie de contacto que tiene la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Ahora, si hacemos un corte en este anillo, un corte más o menos transversal, vamos a ver que tiene tres caras. Su cara inferior tiene, digamos, una forma triangular. La cara inferior va a ser la que está adosada a lo que es la carilla articular escapular. También se le puede llamar cara basal. La cara interna va a ser sobre la que se desliza la cabeza del húmero. Y su cara externa va a ser en donde se inserta la cápsula que mencionábamos recién. Ahora, los ligamentos que vamos a encontrar acá van a ser 4 ligamentos que van de la escápula al húmero y un ligamento accesorio que va a estar, digamos, ubicado solamente en el húmero. No tiene contacto con la escápula. Acá en la imagen podemos ver lo que les decía recién de la cápsula articular, por debajo de los ligamentos glenohumerales. Empezamos entonces por lo que es el ligamento coracohumeral, que va a ser este, que va a tener su inserción escapular en lo que es el borde lateral y el vértice, ¿sí? de la apófisis coracoides. Y su inserción humeral va a ser sobre las dos salientes que recordemos que eran los tubérculos, ¿sí? mayor y menor. Es como un ligamento con forma de Y, ¿sí? Las dos patitas del Y va a ir una a lo que es el tubérculo mayor y la otra a lo que es el tubérculo menor. Ven cómo acá pasa lo mismo que les decía de la bibliografía y de las imágenes. Bueno, acá solamente vemos que se va hacia el tubérculo mayor, pero en el Atterjet también lo tomamos como que viene al tubérculo menor, dividiéndose en dos lengüetas, ¿sí? Quédense con eso que es importante. Lo que son los tres ligamentos glenohumerales, vamos a ver que este que vemos acá sería el ligamento glenohumeral superior. Este sería el ligamento glenohumeral medio y este sería el ligamento glenohumeral inferior. Lo que es el ligamento glenohumeral superior estaría insertándose medialmente, esto, ¿sí? en lo que es el cuello escapular en su porción superior, como vemos acá, y también estaría incluyendo la parte superior del rodete glenoideo, ¿sí? Lo que vendría siendo la cara externa. Y de ahí se va a ir, digamos, en sentido lateral, en dirección al húmero, y se va a insertar entre lo que es el tubérculo menor, este chiquitito, ¿sí? y el cuello anatómico. Acá lo vemos mucho más amplio, pero según la Atterjet no es tan amplio. Después tendríamos este, que era el glenohumeral medio, dijimos, que va a estar insertándose medialmente en lo que es la porción anterior del rodete glenoideo, ¿sí? y del cuello escapular. Y también se va a ir en dirección lateral hasta lo que es el tubérculo menor, ¿sí? Y después tendríamos este, que es el ligamento glenohumeral inferior, que estaría insertándose medialmente sobre la escápula en lo que es la parte anterior e inferior del cuello de la escápula y del rodete glenoideo,
va a distenderse también lateralmente y se va a insertar en lo que es la porción anterior e inferior del cuello quirúrgico del húmero, ¿sí? No el anatómico, sino que el quirúrgico, que sería más o menos a este nivel. Por último nos estaría quedando este ligamento, ¿sí? Que es el ligamento transverso, que va a ser el ligamento accesorio que mencionábamos recién, que se va a estar formando por fibras que se comparten entre el ligamento coracohumeral y el glenohumeral superior, ¿sí? Va a haber fibras transversales que se comparten entre estos dos ligamentos y nos van a formar este ligamento transverso, cuyas fibras obviamente van a ser transversales y se van a insertar entre ambos tubérculos, ¿sí? El mayor y el menor, y van a estar cubriendo, como vemos acá, el canal bicipital. Por lo tanto estaría pasando por debajo el tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de los ligamentos glenohumerales, si van a escuchar decir que tienen forma de Z, ¿sí? Digamos, se refieren con esto a que el ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral inferior están más en forma paralela, ¿sí? No tan oblicua como la vemos acá en la imagen, y van a tener entre medio al ligamento glenohumeral medio, justamente, que este sí va a estar en una disposición muy oblicua, ¿sí? de medial a lateral y de superior a inferior, ¿sí? Pasamos ahora entonces a lo que es la articulación del codo, ¿sí? Esta articulación, como vamos a ver ahora, es un complejo articular en realidad, que va a estar formado por diferentes articulaciones más pequeñas o más individuales. Por un lado vamos a tener la articulación húmero antebraquial, ¿sí? En la que va a estar participando el radio, el cúbito y el húmero. Y después tendríamos la articulación radiocubital proximal, en donde solamente van a participar el cúbito y el radio, ¿sí? Como vemos acá. En lo que es la articulación húmero antebraquial vamos a encontrar dos articulaciones que la van a estar formando, ¿sí? Que va a ser, por un lado, la articulación húmero cubital, que va a ser esta, ¿sí? En donde va a estar participando de parte del húmero lo que es la tróclea, ¿sí? La tróclea humeral, y de parte del cúbito lo que vendría siendo la escotadura troclear del cúbito. Y después, del lado lateral, tendríamos lo que es la articulación húmero radial, en donde va a estar participando el cóndilo, ¿sí? Que estaba ubicado de manera lateral en el húmero, el cóndilo y la cabeza del radio, ¿sí? Lo que vendría siendo, digamos, precisamente la fosita articular, ¿sí? Por último, dijimos que teníamos la articulación radiocubital proximal, en donde va a estar participando lo que es la escotadura radial del cúbito, que era esta muequita de acá, y también la cabeza del radio, pero lo que vendría siendo la circunferencia anular. Bien. Ahora, los géneros y subgéneros que vamos a encontrar en el complejo articular este van a ser, en lo que es la articulación húmero-cubital, va a ser género diartrosis y subgénero troclear. Bien. Lo que vendría siendo la articulación húmero-radial va a ser género diartrosis y subgénero condilia, ¿sí? O le pueden decir elipsoide también. Y después tendríamos la articulación radiocubital proximal, ¿sí? Que va a ser también una articulación de género diartrosis y de subgénero trocoide en este caso, ¿sí? O le pueden decir articulación en pivote también, es lo mismo. Ahora, los medios de unión que encontramos acá, al tratarse, digamos, de las tres articulaciones de artrosis, vamos a tener una cápsula articular, sí, en este caso bastante amplia, que se va a estar insertando en lo que es el húmero, sí, su inserción, digamos, superior, va a ser a nivel de los bordes, sí, superiores, de lo que es el cóndilo y la tróclea, sí, recordemos que teníamos las fositas acá, bueno, va a estar por arriba de las fositas, en los bordes, digamos, inmediatamente superiores a las fositas. Después, medial y lateralmente, como vemos acá, se va a ir discurriendo sobre lo que son los bordes laterales, ¿sí? Del epicóndilo y de la epitróclea.
Y cuando pasamos a la parte posterior del codo, va a estar bordeando también todo lo que es la fosa olecraniana, ¿sí? Después, su inserción inferior, ¿sí?, estaría siendo sobre lo que es los bordes, como vemos acá, de la escotadura troclear, ¿sí?, tanto de la escotadura troclear como de la escotadura radial, ¿sí?, aunque es, digamos, cortita esta inserción sobre la escotadura radial. Y se va a pasar también a lo que es el radio, ¿sí?, digamos, bordeando también el cuello del radio, ¿sí?, como estamos viendo acá. Básicamente va a estar, digamos, insertándose en los rebordes de las carillas articulares. Lo podemos resumir de esa manera. Después, los ligamentos que encontramos acá van a ser los siguientes. Un ligamento anterior, ¿sí?, que es este amplio que vemos acá. Un ligamento posterior, ¿sí?, que vendría siendo este. Y dos ligamentos colaterales, ¿sí?, que van a ser este, el ligamento colateral medial o cubital, ¿sí?, y este otro, el ligamento colateral radial o ligamento colateral lateral, ¿sí? Estos, digamos, hablando de la articulación húmero-antebraquial, ¿sí?, porque después en la radiocubital proximal vamos a tener dos ligamentos más. Ahora, lo que vendrían siendo las inserciones de los ligamentos que mencionamos recién van a ser: el ligamento anterior se va a estar insertando sobre lo que es la fosa coronoidea, ¿sí?, la fosa radial, e inclusive también digamos, la superficie anterior de lo que es el epicóndilo medial. Lastimosamente, en esta imagen no es nada similar a lo que les estoy diciendo, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar usar la imaginación y ubicarnos un poco con las inserciones. Si ustedes me siguen acá el cursor del mouse, vamos a ver que más o menos acá estaría lo que es la fosa radial, acá la fosa coronoidea y acá el epicóndilo medial, ¿sí? Su inserción superior más o menos va a ser en esta dirección, ¿sí?, y se va a distender hacia abajo, hacia inferior. Vamos a ver que tenemos dos tipos de fibras en este ligamento, unas fibras más verticales, me encantaría estarles mostrando acá pero no se ve nada, unas fibras más verticales y unas fibras más oblicuas, ¿sí?, que se van hacia hacia lateral, perdón. Y unas fibras más oblicuas que se van a ir hacia lateral, ¿sí?, en dirección al radio. Todas estas fibras van a estar convergiendo en un solo espacio, ¿sí?, que básicamente va a estar ubicado entre lo que es la apófisis coronoidea, ¿sí?, la apófisis coronoides del cúbito, y la cara anterior del ligamento anular, bien, que era este. Así que básicamente, miramos la flechita, estaría, digamos, insertándose superiormente en esta dirección y se va a ir hacia esta parte, bien, más o menos tendría esta forma. La imagen no nos ayuda para nada acá. Ahora, cuando lean el Atarjet van a ver que les menciona que tiene dos fascículos, ¿sí?, oblicuos, uno oblicuo medial y el otro oblicuo lateral. Estos fascículos, ¿sí?, van a estar originándose uno sobre lo que es la cara anterior del epicóndilo lateral, ¿sí?, que sería el oblicuo lateral, y el otro también sobre la cara anterior del epicóndilo medial, ¿sí?, que obviamente va a ser la parte oblicua medial. Y los dos se van a estar uniendo a las fibras verticales que mencionábamos recién, ¿sí? Les pongo esta captura, ¿sí?, para que más o menos se entiendan las inserciones que les explicaba recién, ¿sí? Tuve que cortar todo el audio. Pero bueno, en rojo tendríamos lo que es la inserción, digamos, central, la parte central del ligamento. Y a los costados tendríamos en verde lo que vendría siendo los fascículos oblicuos mediales y en celeste los fascículos oblicuos laterales, ¿sí? Pasamos ahora a lo que es el ligamento posterior, que va a ser este ligamento amplio que vemos acá, que como vemos, acá sí la imagen nos muestra bien, va a estar inserto en lo que son los bordes de la fosa olecraniana y se van a insertar inferiormente en los bordes del olecranon, ¿sí?, tanto del cuerpo del olecranon como del pico del olecranon, o el vértice que sería este. Estas fibras de acá de los costados que vemos que son oblicuas van a ser los fascículos oblicuos medial, este, y lateral, este,
¿sí? Y estas fibras que vemos más superiores van a ser las fibras verticales, ¿sí? Que van desde lo que vendría siendo el borde superior de la fosa olecraniana hasta el vértice del olecrano. Después pasamos a lo que son los ligamentos colaterales, ¿sí? Vamos por el medial, que creo que fue el que mencioné primero de los dos colaterales. Este ligamento va a tener una forma como de abanico, ¿sí? Como vemos acá, una forma triangular, digamos, de vértice superior y base inferior. Y se va a estar dividiendo en tres fascículos, ¿sí? Un fascículo anterior, que va a ser más o menos este. Acá en la imagen nos han incluido, parece, el anterior y el medio. Que se va a estar, digamos, el fascículo anterior se va a estar insertando superiormente lo que es la cara anterior y la parte, digamos, medial también del epicóndilo medial. Se va a ir en dirección inferior hacia anterior y hacia lateral, ¿sí? Por eso decimos que tiene una forma como de abanico, porque tiene, digamos, esa forma. Y se va a estar insertando inferiormente en lo que es la parte medial de la apófisis coronoides, ¿sí? Como vemos acá. Ahora, el fascículo medial, que va a ser más o menos este, se va a estar insertando en lo que es el borde inferior del epicóndilo medial. Se va en dirección inferior también, pero de manera oblicua, ¿sí? Y se va a insertar en lo que es el borde medial de la apófisis coronoides, ¿sí? Como vemos acá. Y por último tendríamos el fascículo posterior, que va a ser este, que se va a estar insertando superiormente en lo que es la cara posterior, ¿sí? Del epicóndilo medial. Se va también hacia inferior, hacia posterior y hacia lateral, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, tiene como una disposición oblicua. Y se va a insertar en el borde medial del olecranon, ¿sí? Acá, más o menos. Por eso decimos que tiene una forma como de abanico, ¿sí? Lo mismo pasa con el ligamento colateral radial, ¿sí? Que en este caso también se divide en tres fascículos, anterior, medio y posterior, y se va a estar insertando. El fascículo anterior, superiormente, se inserta sobre la parte anterior del epicóndilo lateral, también se va hacia inferior, medial y anterior, y se inserta inferiormente por delante de lo que es la escotadura radial, ¿sí? Y puede estar, digamos, compartiendo también una inserción con lo que es el ligamento anular del radio, ¿sí? Que ahora más adelante lo vamos a mencionar. Después, su fascículo medio se va a estar insertando superiormente en el borde inferior del epicóndilo lateral e inferiormente se va a insertar sobre la superficie posterior a la escotadura radial y el fascículo posterior se va a estar insertando superiormente en la superficie posterior del epicóndilo lateral y se va a ir también hacia inferior, medial y posterior y se inserta inferiormente en lo que es el borde lateral del olecranon, ¿sí? Como vemos acá. Continuando entonces con lo que son las articulaciones radiocubitales, vamos a ver que tenemos tres, ¿sí? Lo que es la articulación proximal, ya la mencionamos poco por arriba en complejo del codo, ¿sí? Después tendríamos lo que es la sinesmosis radiocubital, que sería esta, ¿sí? Y por último, la articulación radiocubital distal, que sería esta. El hueso a repetir lo que son las superficies articulares, ¿sí? Que serían la escotadura radial del cúbito, esto, ¿sí? La muequita, y lo que es la circunferencia anular de la cabeza del radio, esto, ¿sí? Esta articulación entonces iba a ser una diartrosis, ¿sí? En pivote, o trocoide también se le llama, que en este caso va a tener dos ligamentos, ¿sí? Uno que va a ser el ligamento anular del radio, que es este, ven cómo está abrazando lo que es la circunferencia anular y parte del cuello del radio. Bueno, ese va a ser el ligamento anular, que va a tener sus inserciones
sobre lo que es la superficie anterior, el borde anterior de la escotadura radial, y su inserción posterior va a ser en lo que es el borde posterior de la escotadura radial, ¿sí? Del cúbito. Después tendríamos un segundo ligamento que en la imagen no lo estamos viendo, ¿sí? El modelo este se ve que no lo trae puesto al ligamento ese, que va a ser el ligamento cuadrado. Este ligamento cuadrado va a tener su inserción proximal, o su inserción, digamos, medial en este caso, mejor dicho, sobre lo que es el borde inferior de la escotadura radial, ¿sí? Acá cortito, y se va hacia lateral para insertarse en lo que es el cuello del radio, ¿sí? En la parte anterior. Es bastante cortito. Lo vamos a ver igual en la imagen del Nether, creo que aparece. Después tendríamos lo que es la sindesmosis del antebrazo, ¿sí? Que sería toda esta membrana que vemos acá, que se va a llamar membrana interósea, ¿sí? Que va a tener, digamos, su inserción medial o cubital sobre lo que es el borde interóseo de el cúbito, ¿sí? Que recordemos que era el borde ese afilado que habíamos mencionado en osteo. Y lateralmente se va a insertar también sobre el borde interóseo, pero esta vez del radio, ¿sí? Inferiormente, como vemos acá, va a llegar a lo que es la articulación radiocubital distal, pero a nivel superior vamos a ver que llega solamente hasta lo que es la tuberosidad del radio, más o menos, ¿sí? Ahora, este ligamento que vemos acá, que es como una cintita, ¿sí? Se va a llamar cuerda oblicua, ¿sí? Que va a tener una dirección, digamos, de medial a lateral y de superior a inferior, como vemos acá. Y sus inserciones van a ser, su inserción, digamos, cubital, que sería esta, la más medial, va a ser en la base de lo que es la apófisis coracoides, ¿sí? Y su inserción radial va a ser, digamos, en esta superficie de la cara anterior del radio, justo por debajo de la tuberosidad del radio, ¿sí? Y después tendríamos esta articulación, que va a ser la más distal, la radiocubital distal, que también va a ser una articulación diartrosis, subgénero pivote o trocoide, ¿sí? Solo que en este caso, la que va, digamos, el hueso que va a tener cabeza va a ser el cúbito, ¿sí? Y el que va a tener una escotadura, digamos, cóncava, inversamente configurada respecto a la cabeza del cúbito, va a ser el radio, ¿sí? Obviamente las superficies articulares van a ser la cabeza cubital y la escotadura cubital del radio, ¿sí? Como vemos acá. Y estaría presentando entonces como medios de unión una cápsula articular, obviamente, ¿sí? Que se va a estar insertando de manera lateral, acá, ¿sí? En lo que es el borde superior de la escotadura, y medialmente, o sea, sobre el cúbito, en lo que vendría siendo el borde superior de la cabeza, ¿sí? Acá. Y en el borde anterior y posterior del disco articular, ¿sí? Que el disco articular vendría siendo el segundo medio de unión, que también se le puede llamar ligamento triangular, ¿sí? Que vendría siendo esta estructura de acá, ¿sí? Y va a tener sus inserciones. Primero, en lo que es el borde inferior de la escotadura cubital del radio, acá, ¿sí? Y va a ir para insertarse medialmente en esta parte, que sería el surco que está entre medio de la cabeza y de la apófisis estiloides, ¿sí? Esta estructura, ¿sí? Básicamente va a ser una lámina de fibrocartílago, ¿sí? Que va a estar revistiendo lo que es la cabeza del cúbito. Y después tendríamos estos dos ligamentos que van a ser el ligamento anterior, ¿sí? Que va a estar inserto lateralmente en lo que es el borde anterior de la escotadura cubital del radio. Se va a ir en sentido medial, ¿sí? En sentido hacia adentro. Va a pasar por encima de lo que es la cabeza del cúbito y se va a insertar en la parte, digamos, externa de la cabeza y de la apófisis estiloides, que era esta saliente de acá, ¿sí? Y lo mismo pasa con el ligamento posterior, que sería este, pero en sentido posterior. O sea, el borde posterior de la escotadura cubital del radio sería su inserción lateral, se va hacia medial y se inserta también en lo que es la cabeza del cúbito y parte de lo que es la apófisis estiloides también, ¿sí?
Pasamos entonces ahora a lo que es la articulación radiocarpiana, que va a ser esta articulación de acá, que va a ser la responsable de unir los segmentos del antebrazo y de la mano, ¿bien? Se va a estar clasificando como género diartrosis de subgénero condilia, ¿bien? Ahora, las superficies articulares que van a estar participando en esta articulación van a ser: la parte proximal de la articulación va a estar formada por lo que es la superficie del glenoide radial, ¿sí? Que vendría siendo la cara inferior de la extremidad distal del radio, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en la parte de osteo? Vendría siendo esta superficie de acá, que va a tener, digamos, una forma cóncava. Por otro lado, vamos a tener la cabeza del cúbito, ¿sí? Que va a tener participación en esta articulación a través de su disco articular, ¿sí? Que, como les había mencionado recién en la parte de la articulación radiocubital distal, va a tener ese disco que va a estar cubriendo su cabeza. Bueno, ese disco también va a participar en esta articulación, teniendo contacto con lo que es el hueso piramidal cuando la mano está en posición neutra, ¿sí? También un poco puede ser con el semilunar dependiendo de la posición. Y de manera distal, en esta articulación vamos a encontrar una estructura que se llama cóndilo carpiano, que va a ser esta estructura con forma como de U, ¿vieron? Que va a estar formada por tres huesos de la primera fila del carpo, ¿sí? Que van a ser el escafoides, el semilunar y el piramidal. Bien. El pisiforme en este caso no participa de esta articulación de manera directa. Y la forma que va a tener este cóndilo carpiano va a ser convexa, ¿sí? Tanto en sentido antero-posterior como en sentido transversal. Lo que son medios de unión, primero vamos a encontrar, por supuesto, una cápsula articular que va a estar inserta en los bordes de las superficies articulares que vimos recién, ¿sí? Tanto del lado, digamos, dorsal como palmar de los huesos estos de la primera fila del carpo que mencionamos, y que va a estar inserto también en los bordes de las superficies articulares radiales, ¿sí? Lo que sería el borde anterior, borde posterior, borde lateral, etcétera, del extremo distal del radio. Ahora, en lo que respecta a ligamentos, chicos, terminé optando por ponerles estas imágenes de Datajet, ¿sí? Directamente, porque la aplicación en 3D que venimos usando hasta ahora nos muestra inserciones muy cambiadas en los ligamentos que les voy a mencionar ahora, y nos termina, digamos, haciendo más lento el proceso de explicar todo, ¿sí? La idea es que el video sea lo más simple posible, y en este caso las imágenes no nos estarían ayudando. Bien. Así que les voy a poner directamente de la tarjeta las imágenes, se las explico ahí y después retomamos con la aplicación en 3D normalmente, dentro de lo posible. De todas formas les voy a dejar el nombre de la aplicación que uso al final del video para que si quieren entrar y mirarlos de todas formas lo miren. El primer ligamento que estaríamos viendo acá entonces va a ser el ligamento radiocarpiano palmar, ¿sí? Que va a estar obviamente ubicado en la cara anterior de lo que es la articulación. Y se va a estar dividiendo en dos fascículos, uno del lado medial y otro del lado lateral. Bien. El fascículo que vemos acá en rojo va a ser el fascículo radiocarpiano, que va a tener su inserción proximal sobre lo que es el borde anterior de la carilla articular del radio, ¿sí? Y de la apófisis estiloides. Se va a dirigir en dirección, digamos, hacia inferior y medial y se va a insertar distalmente en lo que es la cara palmar del semilunar, del piramidal y del hueso grande, ¿sí? Ahora en celeste vemos lo que es el fascículo cúbito carpiano, ¿sí? Que va a tener su inserción proximal en el surco que está entre la cabeza y la apófisis estiloides, también en lo que es la apófisis estiloides del cúbito. Se va a ir en dirección hacia inferior y lateral, bien, y se va a insertar en lo que es la cara palmar del semilunar, del piramidal y del grande. Ahora, el ligamento este que vemos acá en rojo, que ya estamos hablando de una vista dorsal de lo que vendría siendo la articulación, vamos a ver que es el ligamento radiocarpiano dorsal justamente, que va a tener su inserción proximal en lo que vendría siendo el borde posterior de la carilla articular del radio. Se va a ir en dirección hacia inferior y medial, como vemos acá, y se va a terminar insertando en lo que es la cara dorsal del piramidal y del semilunar, bien. Tendríamos después estos dos ligamentos que vemos acá que van a ser los colaterales, bien, los radiocarpianos colaterales. Del lado lateral, en azul, vamos a tener el ligamento colateral radial,
que va a tener su inserción proximal en lo que es la apófisis estiloides del radio y su inserción distal en la cara lateral del escafoides. Es un ligamento cortito. Y del lado medial, en rosado, vamos a ver el ligamento colateral cubital, ¿sí? Que va a tener su inserción proximal en lo que es la apófisis estiloides del cúbito. Se va a ir hacia inferior y un poquito, digamos, anteriormente, y se va a insertar en lo que es la cara anterior del piramidal y del pisiforme. Tiene una disposición más larga que el colateral radial. Y por último nos estaría quedando un ligamento cortito que se llama radioescafolunar, bien, que va a tener sus inserciones en lo que es el radio, el escafoides y el semilunar, pero que en este caso es intraarticular, por eso no lo vemos acá en las imágenes. Pero es importante que sepan que está ahí. Pasamos ahora entonces a lo que es la articulación de los huesos del carpo, ¿sí? Dentro de estas articulaciones vamos a encontrar dos, ¿sí? Una que va a ser la articulación de los huesos del carpo propiamente dicho, que se va a estar desarrollando entre dos huesos, bien, digamos independientemente de la fila en la que se encuentran, y después una articulación que va a ser entre la primera y segunda fila del carpo, ¿sí? Lo que son articulaciones propiamente dichas que encontramos en la primera fila del carpo van a ser las articulaciones entre el escafoides y el semilunar, entre el semilunar y el piramidal, y entre el piramidal y el pisiforme. Todas estas articulaciones van a ser diartrosis, ¿sí? De subgénero planas. Y las articulaciones propiamente dichas de la segunda fila también van a ser diartrosis de subgénero planas y se van a dar entre los huesos. Trapecio con el trapezoide, ¿sí? Trapezoide con el grande y grande con el ganchoso. En lo que son las articulaciones que mencionamos recién, las propiamente dichas, vamos a ver que las carillas articulares que van a estar participando van a ser las carillas que habíamos mencionado en la parte de ósteo de carpo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cada hueso tenía una forma cuboidea de manera general con caras? Bueno, estas caras van a ser las que van a estar participando, ¿sí? En el caso de los huesos de la primera fila estarían participando las caras laterales y mediales, igual que en el caso de la segunda fila, ¿sí? Obviamente dependiendo de qué hueso se trate. Estas articulaciones que mencionamos van a estar teniendo su propia cápsula articular, ¿sí? Con un ligamento interóseo que va obviamente de un hueso a otro entre sus caras articulares. Además de que vamos a tener ligamentos palmares, ¿sí? Que van a ir desde la cara palmar de un hueso al otro. Y lo mismo del lado dorsal. Vamos a tener ligamentos dorsales que van de la cara dorsal de un hueso a la cara dorsal del otro hueso, como estamos viendo acá. Ahora, de estas articulaciones propiamente dichas, la que, digamos, sobresale más por las particularidades que presenta va a ser la articulación entre el pisiforme y el piramidal, que en este caso estarían participando lo que es la cara dorsal del pisiforme y la cara palmar del piramidal en la articulación. Además de que no va a tener ligamento interóseo y va a presentar, digamos, ligamentos que van hacia los huesos vecinos del carpo y del metacarpo, ¿bien? Estos ligamentos vendrían siendo: el primero va a ser el ligamento superior, que va a ser este que vemos cortado acá, que va a formar parte del ligamento colateral cubital de la articulación radiocarpiana que mencionábamos recién, ¿sí? El fascículo de este ligamento colateral, que llega hasta la cara anterior del pisiforme, va a formar este ligamento superior. Y se va a estar insertando obviamente en lo que es la apófisis estiloides del cúbito. Después vendría este ligamento de acá, que va a ser un ligamento palmar, se le llama ligamento palmar, y va a estar insertándose en lo que es la cara palmar justamente del hueso ganchoso, ¿sí? Después vendría un ligamento dorsal, que lo va a estar uniendo al hueso piramidal, ¿sí? que no lo vemos acá. Y después vendrían dos ligamentos que son inferiores, que lo van a estar uniendo. Este que está del lado más lateral va a estar insertándose en lo que es el gancho del ganchoso, y el que está del lado más medial va a ser el ligamento que lo va a unir a la cara palmar de la base del quinto metacarpiano, como vemos ahí.
A estos ligamentos también se los puede llamar con el nombre de los huesos que participan, ¿sí? Por ejemplo, pisiganchoso, pisimetacarpiano, pisipiramidal, etc. Lo mismo las articulaciones que mencionábamos recién, ¿sí? Por ejemplo, justamente la articulación pisipiramidal o escafo semilunar, por ejemplo, también, etc. En esta imagen veríamos lo que son los ligamentos dorsales, que justamente van a estar yendo digamos, de la cara dorsal de un hueso a la cara dorsal del otro, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el del semilunar con el escafoides, el del piramidal con el semilunar, del piramidal con el ganchoso. Acá vemos el ligamento dorsal que mencionamos recién entre el pisiformes y el piramidal, ¿sí? Este cortito. También vemos este que es entre el grande y el trapezoide, entre el trapezoides y el trapecio, etc., ¿sí? Todos yendo, digamos, desde la cara dorsal de un hueso a la cara dorsal del otro hueso. Ahora, lo que vendría siendo la articulación entre la primera y segunda fila del carpo se le va a llamar articulación mediocarpiana, en donde van a estar participando lo que vendría siendo la carilla articular distal de la primera fila del carpo y la carilla articular proximal de la segunda fila del carpo, ¿sí? Esta imagen que estamos viendo acá va a ser un corte en un plano frontal de los huesos del carpo y de la mano también, en donde vamos a ver la forma que adopta, digamos, la primera y la segunda fila del carpo en esta articulación. Además de que estaríamos viendo también los ligamentos interóseos que mencionábamos recién. Esta forma nos va a originar, digamos, la clasificación que tiene esta articulación, que va a ser una diartrosis bicondilia, ¿bien? O doble elipsoide también se le dice. En donde la parte cóncava, como vemos acá, de la articulación va a estar formada por lo que es el escafoide, el semilunar y el piramidal, lo que se llama cavidad glenoidea de la primera fila, ¿sí? Y el cóndilo va a estar formado por lo que es el hueso grande y la parte proximal del ganchoso. ¿Ven que adopta una forma convexa? Bueno, ese sería el cóndilo. Ahora, lo que son los ligamentos, vamos a tener este ligamento que va a ser el ligamento radiado del carpo, o también el ligamento palmar se le llama, que va a estar insertándose, obviamente, en lo que es la cara palmar de los huesos de la primera y segunda fila. Y todos van a estar convergiendo en lo que es la cara palmar del hueso grande, ¿bien? Y lo que son los ligamentos dorsales van a ser los mismos que mencionábamos recién en las articulaciones propiamente dichas, ¿sí? Van a ser exactamente los mismos. Y después tendríamos este ligamento que va a ser el intercarpiano dorsal, que va a tener su inserción de manera medial en lo que es la cara dorsal del piramidal y del semilunar. Se va a ir en dirección hacia lateral y se va a terminar insertando en lo que es la cara dorsal del escafoides, del trapecio y del trapezoide. Pasamos ahora a lo que son las articulaciones entre los huesos del carpo y los metacarpianos, ¿sí? Las superficies articulares que vamos a estar encontrando acá va a ser la carilla articular distal de los huesos de la segunda fila del carpo, con lo que vendría siendo la carilla articular proximal de la base de los 5 metacarpianos, ¿sí? Como vemos acá. Ahora, dentro de estas articulaciones vamos a encontrar dos grupos, ¿sí? Un grupo que va a estar formado exclusivamente por el primer metacarpiano y el trapecio, ¿sí? Que es una articulación de tipo diartrosis en encaje recíproco, ¿sí? O silla de montar también se le dice, o articulación celar, que, digamos, por la forma de las superficies articulares va a ser diferente a las otras 4 articulaciones carpo-metacarpianas, ¿sí? La clasificación de las demás va a ser diartrosis también, pero plana, de subgénero plana. En, digamos, todas estas articulaciones, por supuesto, vamos a encontrar una cápsula articular que se va a insertar en los bordes de las carillas articulares y una serie de ligamentos que ahora vamos a estar mencionando. Las demás articulaciones del segundo al quinto metacarpiano vamos a ver que se van a dar, el segundo metacarpiano se va a articular con el trapezoide, el tercer metacarpiano se va a articular con el hueso grande,
Y el cuarto y el quinto metacarpiano se van a estar articulando con lo que es el hueso anchoso. Digamos lo que vendría siendo el cuarto metacarpiano de manera más lateral, y en el extremo medial se va a estar articulando el quinto metacarpiano. Los ligamentos que vamos a estar encontrando acá van a ser ligamentos palmares, ligamentos dorsales y ligamentos interóseos, ¿sí? Igual que las articulaciones del carpo. Esto que vemos acá van a ser los ligamentos palmares, ¿sí? Que se van a estar insertando de manera distal en la cara palmar de la base de todos los metacarpianos, ¿sí? En especial lo que es el primer metacarpiano, que digamos, como vemos acá, tiene un ligamento bastante amplio. Y de manera proximal se van a estar insertando en lo que es la cara palmar de los huesos de la segunda fila, ¿sí? O sea, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Acá, como vemos, vamos a tener un ligamento que va desde el gancho del ganchoso hasta la base, digamos, del quinto metacarpiano. Y acá veríamos este ligamento que iba a ser el que mencionamos recién entre el pisiforme y el quinto metacarpiano, ¿sí? Ahora, estos serían los ligamentos dorsales, ¿sí? Que también van a estarse insertando distalmente en lo que es la base de todos los metacarpianos, pero en este caso va a ser del lado dorsal, obviamente. Y se van a estar insertando entonces proximalmente también en la cara dorsal de los huesos de la segunda fila, ¿sí? Con excepción de este que vemos acá en el extremo medial, que se va a insertar en lo que es la cara posterior del piramidal, ¿sí? Pero los demás se van a estar insertando en lo que es el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Y después nos estarían quedando los ligamentos interóseos, que no vamos a ver en la imagen, pero que, digamos, de manera similar a como vimos entre los huesos del carpo, van a estar también dispuestas entre las carillas, digamos, articulares distales de los huesos de la segunda fila y la carilla proximal de la base de los metacarpianos, ¿sí? También es importante recalcar que en el caso de la articulación entre el primer metacarpiano y el trapecio, estos ligamentos van a ser más pronunciados, digamos, ¿sí? Justamente por el tipo de articulación de la que se trata. Porque como podemos ver, el pulgar tiene un montón de movimiento y va a necesitar bastantes medios de unión para asegurar su estabilidad, ¿sí? Después tendríamos estas articulaciones que se van a estar dando desde el segundo al quinto metacarpiano, ¿sí? Que van a ser las articulaciones intermetacarpianas, en donde van a estar participando justamente las carillas articulares laterales y mediales, dependiendo del hueso, que van a presentar justamente los metacarpianos en la base. En el caso del segundo metacarpiano va a participar solamente lo que es su cara medial, su carilla articular medial, y en el caso del quinto metacarpiano va a participar solamente su carilla articular lateral, como vemos acá. En este caso tampoco va a participar el primer metacarpiano en estas articulaciones, ¿sí? Estas articulaciones también van a estarse clasificando como diartrosis de subgénero plana, ¿sí? Y como medios de unión van a presentar una cápsula articular, obviamente inserta entre los bordes de las carillas articulares, y ligamentos interóseos, palmares y dorsales también, igual que en las articulaciones que mencionamos recién. Esto que vemos acá vendrían siendo los ligamentos palmares, ¿sí? Que vemos que van a ir de una cara palmar de un metacarpiano a la cara palmar de otro metacarpiano, ¿sí? Y lo mismo en el caso de los dorsales, que serían estos, ¿sí? Que obviamente van a ir de la cara dorsal de un metacarpiano a la cara dorsal del otro, ¿sí? Siempre hablando de lo que es la epífisis proximal, ¿sí? O la base de los metacarpianos, del segundo al quinto. Porque este ligamento que vemos acá, la Target no lo considera como correcto, ¿sí? Solamente van a existir entre el segundo y el quinto metacarpiano. El primer metacarpiano no participa en estas articulaciones. Y los interóseos no los vemos acá en la imagen, pero sabemos que van a insertarse entre las carillas articulares que participan, ¿sí? Pasaríamos ahora a estas articulaciones, que van a ser las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Que obviamente se van a dar entre los huesos metacarpianos, del primero al quinto, y las falanges, ¿sí? Las falanges proximales en este caso, tanto del pulgar como del resto de los dedos, en donde van a estar participando lo que vendría siendo, se le llama la cabeza del metacarpo o el cóndilo metacarpiano, que sería esta superficie convexa de acá,
y la base, digamos la carilla articular de la base de las falanges proximales, que van a estar configuradas de manera cóncava, ¿sí? Se van a estar clasificando entonces como diartrosis de subgénero condilia, ¿sí? Y como medios de unión va a estar presentando primero una cápsula articular que, digamos, envuelve toda la articulación y que se va a insertar justamente en los bordes articulares que mencionamos recién. Y después tendríamos dos ligamentos colaterales, uno lateral, que sería este, y uno medial, que sería este, ¿sí? Como vemos acá, van a estar, digamos, abarcando los espacios laterales de la articulación y se van a estar insertando el lateral en el lado lateral de la cabeza del metacarpo y de la base de la falange proximal, y el colateral medial va a estar justamente ocupando el espacio medial de lo que vendría siendo la cabeza del metacarpiano y de la base de la falange proximal. Y después tendríamos este ligamento que sería el ligamento transverso, ¿sí? Que va a estar uniendo la cara palmar de todas las articulaciones metacarpofalángicas que mencionamos recién, con excepción del primer metacarpiano y de la primer falange proximal, ¿sí? Nos estarían quedando ahora estas articulaciones, que van a ser las últimas de la mano, que se van a estar clasificando como diartrosis de subgénero troclear, ¿sí? O en bisagra, en la que van a estar participando las falanges, ¿sí? Que se va a llamar justamente articulación interfalángica, que se va a dar entre las falanges proximales, medias y distales, ¿sí? Lo que son todas las falanges proximales y distales, vamos a ver que tienen solamente una articulación de estas. Mientras que las falanges medias, ¿sí? Que las encontramos del segundo al quinto dedo, van a tener dos de estas articulaciones, una proximal y una distal. En cada articulación interfalángica vamos a encontrar dos carillas articulares. Una que se va a encontrar en la cabeza, de lo que es la falange proximal o la falange media, y la otra carilla va a estar en lo que sería la base de la falange media y la falange distal, ¿sí? Y los medios de unión van a ser una cápsula articular, ¿sí? Que rodea la articulación y que va a estar inserta en los bordes de las carillas articulares, y dos ligamentos colaterales que van a estar insertos en la cabeza y en la base de las dos falanges que van a participar en la articulación, ¿sí? Uno obviamente va a ser el ligamento colateral lateral y otro ligamento colateral medial.